Nos encontramos otro día en la Semana de Educación Especial, esta vez en los encuentros con especialistas, en los que vamos a compartir algunas ideas y reflexiones en diferentes campos del conocimiento. Queremos agradecer a todos, a todas las escuelas, los equipos, los maestros y las maestras que durante todo este tiempo desarrollaron sus actividades en este contexto inédito de la pandemia y el aislamiento, queriendo salir de ese impacto inicial hacia caminos creativos, hacia un devenir de la creatividad. Es el título de estas jornadas, de esta semana. Cada uno y cada una pudieron encontrar en su vocación, su profesión, sus deseos, sus ganas de seguir enseñando y de no perder el lazo con las familias y los estudiantes, pudieron encontrar diferentes caminos, diferentes propuestas. Y sabemos que muchas veces no fue solo lo tecnológico, que muchas veces sí faltó. Apelaron a la profesión, a la vocación, a encontrar lazos, a crear nuevos materiales, a crear nuevos encuentros, siempre pensando en esta continuidad y en sostener a cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Hoy nos acompaña Martina Charaf, que será nuestra expositora, y las intérpretes de lengua de señas, Eda Vera y Joana Chiarello. Agradecemos su trabajo. Bueno, buenos días, Martina. Buenos días. Encantada de hablar con vos y de poder llegar a todo el grupo. Bueno, Martina les contamos que es argentina, pero vive en España, así que es una transmisión internacional este encuentro. Les voy a contar brevemente su camino profesional. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Es máster en Creatividad de la Universidad de Santiago de Compostela. Trabajó en el Ministerio de Educación de Nación de Argentina. Es profesora del máster de Creatividad. En el ámbito artístico se dedica al collage analógico. Su obra se puede conocer en Instagram en @martgram. Es fundadora del proyecto Tijereteando, a través del cual desarrolla talleres de arte en el aula y en otros centros y espacios. Trabaja desde hace 20 años en proyectos de inclusión social, en ONGs, tanto en San Pablo, Brasil, como en España. Y con ella, bueno, vamos a compartir múltiples lenguajes. Martina. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a quienes me han invitado, a la dirección del área de educación especial de la Ciudad de Buenos Aires,
a su directora Hilda Domínguez y a todo el equipo que está haciendo posible esta semana, a mis interlocutores esta semana, Guadalupe, Lorena, y a las traductoras Eda y Joana. Muchísimas gracias por acompañarme y por ayudarme a estar un poco más cerca. Bueno, no hay mejor forma que empezar este mes de diciembre para mí, estando lejos, como decía Lorena, pero sintiéndome muy cerca, pudiendo compartir lo que es mi experiencia centrada en el ámbito del arte y de la educación. Yo voy a compartir con vosotros lo que es el collage, no tanto como técnica, que todos lo conocemos y todos hemos jugado y experimentado con el collage en algún momento de nuestro paso por el sistema educativo, formal y no formal, sino vamos a tratar de bucear un poco más y de profundizar en el collage como un lenguaje plástico, como un lenguaje poético que ofrece muchísimas posibilidades a la hora de acompañar a las niñas y niños, a los adolescentes, a los adultos en el aula y en distintos espacios educativos. Para comenzar, me gustaría decir que todo collage cuenta una historia. Y detrás de cada collage hay una historia. Y ahí, en mi opinión, radica la gran fortaleza y la potencia de este lenguaje. Es decir, que es un lenguaje visual, es un lenguaje poético y que nos da muchísimas posibilidades a la hora de intervenir en distintas situaciones, en distintos conflictos, tanto individuales como grupales en el aula. Vamos a remontarnos un poquito a la historia del collage para entender cuál fue su impacto a lo largo de los siglos. Ya en Oriente, concretamente en Japón, en el siglo XVIII, el collage tuvo un peso importante a la hora de narrar historias que quizás no se contaban oralmente a través de imágenes. Pero es en el principio del siglo XX donde el collage toma una relevancia muy importante a nivel político, a nivel artístico, para llegar después a lo que yo quiero transmitir y compartir con ustedes, que es a nivel pedagógico. A principios del siglo XX, el collage se utilizó como lenguaje plástico político que comunicaba, que quería comunicar sobre todo mensajes políticos para población analfabeta. Pues no llegaban con las palabras, había población, un porcentaje de población analfabeta muy elevado, y el collage permitía transmitir el mensaje con mucha fuerza y mucha claridad sin necesidad de palabras. El efecto pues, fue muy positivo. La Revolución Rusa utilizó mucho este lenguaje para comunicar su ideario y sus mensajes. Las vanguardias en el siglo XX, Braque, Picasso, trajeron la modernidad de la mano del collage. Ya no se limitaban a reproducir lo que se veía tal como era externamente, sino que introducían elementos que eran parte y que forman parte de la propia realidad que estaban narrando. Entonces empezaron a construir pinturas collage, ensamblajes matéricos, en donde a menudo los propios elementos con los que trabajaban y hacían el proceso eran parte de la obra una vez terminada. Los años 50, terminada la Segunda Gran Guerra, el collage adquiere otro papel y otra función.
Ya estamos en la sociedad de consumo, en la sociedad que tiene, en un mundo que tiene que recuperarse después de la guerra, de un mundo devastado. La sociedad de desarrollo y de consumo está pujando y la publicidad se nutre del lenguaje del collage para también comunicar un mensaje. Ya no es un mensaje político, como a principios del siglo XX, sino que es un mensaje económico, comercial. O sea, lo que se quiere es vender. Pero llegan los 60 y los 70. Y con los 60 y los 70, Vietnam, Cuba, los procesos de descolonización en África, la lucha por los derechos civiles, y ya el collage tiene otra dimensión. También se utiliza porque es rápido, porque impacta, porque transgrede, porque se puede utilizar en diferentes lugares. Y ya es un collage de denuncia, es un collage que habla de un mundo que tiene que ser revisado, de un mundo que no puede seguir bueno, tal como está. Y tiene mucha fuerza, sobre todo porque empieza a salir a la calle. Antes estuvo en el ámbito político, en el ámbito de la publicidad gráfica, en revistas, en la televisión, y ahora sale a la calle y toma las calles, cosa que afortunadamente sigue pasando, quizá en menor escala, en espacios más pequeños, pero sigue habiendo manifestaciones junto al graffiti, el stencil, en donde el collage tiene su lugar en el arte, en el street art o en el arte de la calle. En la actualidad hay una mezcla de manifestaciones, ¿no? Como suele pasar, que, que conviven distintos tipos o distintas manifestaciones y expresiones de un mismo lenguaje. Y en este momento quizá podríamos hablar de un collage más minimalista, en donde se va a la esencia, a lo que es exactamente lo que quiero transmitir, un lenguaje ecológico en donde se utilizan materiales que, naturales o que se van a desechar y se utilizan para incorporarlos a la propia obra y para que alimenten y retroalimenten y den fuerza al mensaje. Y también collage efímeros, collage que aparecen y desaparecen, que no duran mucho tiempo, porque estamos en una sociedad en donde todo es vertiginoso, donde todo cambia con mucha velocidad. Hasta aquí unas brevísimas líneas enmarcadas en las grandes décadas para ver cuál fue la evolución y el sentido y el papel del collage. Como somos maestros, maestras, profesores y personas dedicadas con pasión y con amor al mundo de la educación, yo me voy a centrar en la función pedagógica que tiene el collage y cómo este lenguaje nos puede servir para tratar, trabajar, hacer descubrir, hacer sacar a la luz situaciones que, a las que la palabra no siempre llega. A veces por la edad de los niños y de las niñas, en ocasiones por el peso de la situación que hay que tratar, por las circunstancias de cada persona, incluso por la situación de cada maestra o cada maestro. Estamos sobreestimulados con el uso de la palabra y lógicamente tenemos que seguir cuidándola y haciendo de su uso lo mejor que seamos capaces. Pero no podemos ser personas del cuello hacia arriba, sino que tenemos que trabajar y educar a nuestros niños y a nuestras niñas de manera integral. Y nosotros como docentes también tenemos que estar con una conciencia de nuestro ser lo más integral posible. Y el collage nos da una puerta de entrada maravillosa. La función pedagógica del collage. ¿Por qué nos
¿Por qué los niños conectan tan rápidamente, tan intuitivamente y tan auténticamente con este lenguaje? Conectan porque apela a la sensorialidad y trabaja desde la sensorialidad. Creo que este es un terreno precioso para explorar en las aulas. Trabaja con el propio material, hace que toda nuestra atención, nuestros sentidos, nuestro foco esté en lo que sentimos. En la medida en que estamos en lo que sentimos y lo podemos pasar a nuestras emociones, va a llegar muy rápidamente y con más claridad al concepto, a lo que pensamos. Estamos acostumbrados a hacerlo al revés. Pensamos y vamos a la emoción y al sentir. El collage cambia el foco y va desde dentro hacia afuera. Y esto me consta que muchos maestros, muchas maestras, muchos de nosotros estamos identificando que hay una necesidad importantísima de aprender, experienciar, vivenciar las cosas desde dentro hacia afuera. Que el tamiz sea desde dentro hacia afuera. Y este lenguaje lo posibilita, conecta con la sensorialidad. Si tocamos, olemos, escuchamos, cada uno en la medida de sus posibilidades. Y en ese gran festín sensorial maravilloso descubrimos y aprendemos. Aprendemos cuántas cosas somos capaces de hacer y cuántas cosas somos capaces de descubrir. No vamos a los materiales sin más, porque no vamos a los materiales para obtener el producto. Vamos a los materiales para recorrer el proceso. La sensorialidad atrapa a los niños, porque los niños están en el cuerpo, por eso son presentes, porque están en el aquí y ahora, lo que les pasa en ese momento, son presentes y son sensaciones, y desde ahí no necesitan más explicación que los materiales, a veces dados por las maestras y los maestros, porque eligen esos materiales, porque tienen un sentido para que trabajen con ellos, y a veces descubiertos por los propios niños. Conecta rápidamente con lo lúdico, y esto es imprescindible. Esta reflexión está muy hecha, muy reflexionada, muy compartida en el ámbito de la educación, pero esto sin mucho preámbulo nos invita a que sea así, a que sea lúdico. Y conectan con eso, con el ensayo, con el error, con la ideación, con la transformación, con las no reglas para llegar a poner reglas, con el límite que les permite experienciar para luego llegar a una conclusión. Y juegan con ellos mismos, si están trabajando solos, pero también tienen una inmensa oportunidad para jugar con otros que pueden ser sus pares, con otros que puede ser el grupo grande de la clase, los maestros, e incluso las familias, si hubiera actividades o posibilidad de hacer actividades en aula con la familia. Y además es una actividad en la que pueden transgredir con libertad. Les está permitido transgredir, les está permitido salirse del límite, salirse del borde, les está permitido romper con la mano, rasgar el papel, arrugar para pegar. No tiene que ser bonito. La belleza se encuentra en otro lugar. La belleza está en la esencia de aquella historia que les contaba que está detrás de cada collage. Entonces, Martina, pueden hacer de lo que ven. Sí. Perdón, porque tenemos un problema con el intérprete. Las intérpretes, que está congelada la cámara.
vamos a volver un minuto para... tengo a Joana que se congeló la cámara, no transmitió nada todo este tiempo. Sigo yo, a ver si lo podemos, hasta que lo solucione, sigo yo. Bueno. Empiezo con la transgresión. Quedamos con los juegos, vale. Los juegos con todos los pude nombrar. Perfecto. Hasta los Antes, juegos está bien para todos. Mientras ahora, sí, a un minuto entre que se acomoda la pantalla, ahí ya estoy hablando porque viene con un retraso en el YouTube de tiempo, por eso así reacomodamos y no se pierden nada de esta charla tan interesante. Gracias, Eda, por explicar que ahora retomamos donde se cortó la transmisión del intérprete, de la intérprete. Solo quiero decirles, aprovechar, que nos dimos inicio con todos los nervios de ser la primera exposición, que yo hablé de múltiples lenguajes y en la exposición de Martina es del collage, lenguaje expresivo para incluir, transformar y recrear situaciones y vivencias en el aula. Igualmente está el título publicado. Y quería decirles a nuestras 160 personas que están participando en el chat de YouTube y en YouTube Mirándote, Martina, que esta primera parte va a ser una exposición, que le calculamos más o menos, sí, un poco más de media hora, y luego de eso pueden poner en el chat preguntas, comentarios, y vamos a abrir un espacio de intercambio, mediatizado a través de mi voz y de las manos de las intérpretes, para que, bueno, vayan anotando como estoy haciendo yo algunos conceptos interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Retomamos, vuelvo, las dejo de continuar. Retomamos, muchas gracias a las 160 personas, maestras, maestros y personas del mundo mayoritariamente de la educación que están asistiendo, y retomamos para hablar, y como estábamos hablando, de la función pedagógica que tiene el collage. Y habíamos dicho que para retomar, conecta con la sensorialidad, con lo lúdico y con la transgresión. La transgresión es un tema interesantísimo en diferentes ciclos vitales. En la infancia, el poder nombrar una cosa dándole otro sentido es algo que los niños espontáneamente hacen. Un palo es un bastón sin ningún tipo de problema. Una sábana es una capa y lo hacen de manera totalmente natural, normal, sin plantearse demasiado si lo están cambiando. No, es y así es. La adolescencia, lo mismo. Lo que pasa que en la adolescencia pues es más castigada esa transgresión. Entonces el collage da una oportunidad para expresar y para transgredir y para contar aquellas historias que a veces no pueden ser, muy, muy interesante. Con lo cual, la sensorialidad, el juego, la transgresión, el pensamiento en imágenes. Tenemos que volver al pensamiento en imágenes. Y quizá estamos todos aquí escuchando y hablando y muchos pensarán, pero si estamos en un mundo de imágenes, es verdad, estamos en un mundo de imágenes, de una saturación de imágenes en muchos momentos, de pantallas, de sobrepantallas, y en este año hemos tenido que además utilizarla como el oxígeno para poder para poder continuar nuestra vida, pero yo me refiero a las imágenes creadas por ellos, creadas por nosotros. No es lo mismo observar una imagen que viene de fuera, que es importantísimo saber observarla y saber analizarla y saber admirarla, a generar imágenes desde uno. Y esto se puede acompañar, y se puede acompañar de una manera amorosa, se puede acompañar de una manera
paciente, de una manera divertida, porque el collage pone humor a las situaciones. Cuando ponemos las cosas pata para arriba, cuando transgredimos, cuando una cosa deja de tener su sentido y tiene otra, cuando en una composición ubicamos algo que pertenece a una categoría en algo totalmente diferente, nos provoca asombro, nos provoca curiosidad y muchas veces mucho humor, que es importantísimo para trabajar en el aula. Cualquier tema, también los temas que son complicados, también los temas que son complejos, también los temas que son muy serios, pueden tener en alguna dimensión un tratamiento en donde el humor sea una válvula para que emerja el contenido que realmente tiene que comunicarse. Y a mí me interesa mucho el collage porque nos permite trabajar con técnicas que ayudan a potenciar y a desarrollar el pensamiento creativo. Y esto es aplicable a cualquier materia, a cualquier tipo de clase, en cualquier materia, en cualquier cosa que estemos aprendiendo o descubriendo, necesitamos que nuestro pensamiento no solo esté enfocado, atento, pleno, sino que pueda tener una lógica de análisis y de respuesta creativa. Entonces, utilizando el collage como lenguaje, podemos poner en marcha y entrenar el pensamiento creativo a través de distintas técnicas. Yo escogí varias de ellas con las que a mí me gusta mucho trabajar a título personal cuando hago mi obra, pero sobre todo y especialmente cuando estoy con los grupos de niños y niñas, de adolescentes, con grupos de maestros y maestras o con grupos de familia, donde también los trabajos con dinámica del lenguaje de collage son muy interesantes. Y voy a empezar por nombrar a la técnica el torbellino de ideas, que todos lo conocemos, brainstorming o lluvia de ideas, lo podemos conocer con distintos nombres. Y esto es interesantísimo ver, sobre todo cuando se trabaja en grupo, la cantidad de ideas que surgen y la divergencia en las ideas. No es tanto una valoración de la técnica por la cantidad, que también, porque ver que de un mismo estímulo hay muchas ideas es muy interesante, sino sobre todo de la disparidad, de la divergencia y de cómo nuestro pensamiento va trabajando hasta poder converger y elegir una idea. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, le he traído esto, ¿no? Es decir, pues, ¿para qué puede servir esto? Y ver cuántas respuestas hay en uno mismo, ¿vale? Esto es un pimiento. ¿Cuántas respuestas hay de uno mismo, pero luego cuántas respuestas diferentes o compartidas hay del el resto de los compañeros? O, ¿para qué puede servir esto? ¿En qué se puede transformar esto? ¿Cómo lo puedo poner en una obra a este elemento? Salen cosas que en principio pueden parecer muy disparatadas, pero a medida que se ordenan, se categorizan, se seleccionan, vemos que llegan a resultados totalmente inusuales e inesperados. No están copiando algo que están viendo afuera, sino que están reinterpretando algo que conocen, dándole otro sentido, o algo que han descubierto y le dan
un sentido distinto. También me gustaría hablar de otra técnica que es la analogía inusual. La analogía inusual utiliza como punto de partida dos imágenes. Y lo que trata de unir son imágenes pertenecientes a dos mundos diferentes, a través de las cuales tratan de identificar puntos en común, puntos de encuentro y no tanto comparaciones, sino qué tiene uno del otro objeto y el otro objeto del otro. Y todo esto es meternos, es bucear en cada uno de los elementos, porque en la medida en que los conocemos en profundidad, conocemos su forma, conocemos su tamaño, su función, su familia, a qué familia pertenecen, a medida que conocemos en profundidad o logramos conocer en profundidad a cada elemento, ahí es donde podemos y tenemos más libertad para romperlos, para quebrar ese sentido inicial, para transformarlo. Si no los conocemos, como en el aprendizaje, si no lo conocemos no podemos transformar. Si no sabemos, no podemos recrear. Si no lo aprendemos antes, no lo vamos a poder ni crear, ni recrear, ni transformar. Entonces yo he traído dos elementos. A mí me gusta mucho trabajar con elementos naturales, plantas o comidas, y elementos pues, industriales, vamos a llamarlos así, para forzar al pensamiento a que encuentre esos puntos en común, esas similitudes entre los dos elementos, esas disparidades que nunca los van a encontrar, y a partir de ahí poder empezar a jugar, como decíamos antes, a jugar libremente. Entonces he traído una ananá y me gustaría que lo juntáramos con un avirome. ¿Vale? Entonces, dar estos dos elementos que son efectivamente de mundos muy dispares, los invita a los chicos, a las chicas, a pensar sin corsé, a pensar de una manera, a pensar fuera del margen, fuera de el borde, y a ver hasta dónde llegan. Los invita a un desafío personal. No tienen que llegar al mismo resultado, lógicamente, porque además, afortunadamente, nunca van a llegar al mismo resultado. Aunque les demos tres elementos comunes a la hora de hacer un collage, tres elementos muy sencillos comunes, una bolsita con tres elementos, la composición, el resultado y la previa interpretación de esos materiales nunca va a ser común. Luego, trabaja en profundidad o ayuda a trabajar en profundidad el pensamiento asociativo, ¿no? Cuando tenemos un solo elemento y tenemos que ir en la búsqueda de uno, de un segundo o de un tercero que no tenemos, no disponemos, pero que queremos tener para nuestra historia, para nuestra narración. Entonces, por ejemplo, una tijera. ¿Vale? Esta tijera. Esto se puede presentar como un objeto, ¿vale? En objeto o en foto o en papel a los grupos, y con qué lo asocian. Y a partir de ahí, con esos elementos, ese elemento o esa cantidad de elementos, cómo avanza la composición, cómo avanza el proceso de composición y cómo se construye la narración. Luego, afortunadamente, esto nos pone sobre la mesa o sobre el suelo donde estén trabajando, o sobre los bancos en el cole, cuando por fin se pueda volver de manera presencial, a resolver problemas. Porque cuando aprendemos, cuando conocemos, cuando descubrimos,
cuando tenemos que crear algo, estamos permanentemente resolviendo problemas. A veces no nos damos cuenta, lo hacemos de manera tan rápida, automática o a veces inconsciente que no nos damos cuenta. Pero es bueno darnos cuenta que tenemos que resolver problemas, porque es una metáfora de muchas cosas que pasan en el aula. En el aula tenemos que resolver problemas individuales, grupales, con las familias, con el propio proceso de aprendizaje. Entonces es genial que este lenguaje nos ponga de una manera muy explícita sobre la mesa que la vida, como el aprendizaje y como el arte, es resolver problemas. Y tenemos que resolver problemas porque antes dijimos que tenemos que buscar la imagen que asociando a esta nos permita hablar de nuestra historia. Pero antes dijimos que tenemos que encontrar la analogía que hacemos entre estos dos elementos. Y antes dijimos que a ver qué hacemos con esto. ¿Cuántas cosas diferentes podemos hacer? ¿Qué sentido le damos a esto que podemos conocer, pero ahora queremos llegar a otros sentidos? Entonces, desde el principio estamos resolviendo problemas. Cuando ya tenemos todos los materiales que creemos que vamos a utilizar, seguimos resolviendo problemas. ¿Cómo lo componemos? ¿Qué lugar le damos a cada uno? ¿Cómo lo pegamos? ¿En qué soporte lo pegamos? Y para mí la riqueza de esta ejercitación y esta técnica, si la hacemos explícita, es que es una metáfora de lo que pasa en el aula. En el aula se rompen cosas. Y no me refiero a cosas materiales solamente, que también se rompen cosas que tenemos que saber pegar. Y que tenemos que pegarlas de la mejor manera para que resistan, para que esa cicatriz quizá que queda tenga sentido en el aula, pero nos permita seguir avanzando. Este año se nos ha roto una forma de vida, una forma de educar, para ir concretamente al ámbito que nos encuentra y que nos reúne. Y tenemos que ver cómo lo pegamos. Las pantallas nos ayudaron este año algo, pero lo que más ha ayudado es el trabajo de las maestras y de los docentes por pegar de la manera más creativa, más auténtica y más intuitiva esta situación. Entonces, cuando tenemos todo, es una metáfora. ¿Qué ponemos delante? ¿Qué ponemos detrás? ¿Qué es más importante? ¿Qué observamos? La forma, vamos a la esencia. Para comunicar algo necesitamos muchos elementos o necesitamos la conciencia de qué es la esencia para contarlo de una manera minimal, como decíamos que está sucediendo un poco en los collages en este momento, de una manera muy, muy básica, con lo mínimo. Menos es más. Entonces, la resolución de problemas estará, y este lenguaje nos puede ayudar a experimentar y vivenciar que las cosas se pueden resolver, que si tenemos la atención puesta en lo que está pasando a través de nuestros sentidos, a través de nuestra emoción, vamos a poder entenderlo, vamos a poder conceptualizarlo y vamos a poder repararlo, pegarlo o llegar a una nueva forma. Y dentro de las técnicas creativas, para finalizar, he escogido la relajación creativa. Este es un tema que a mí me interesa especialmente. Llevo 25 años trabajando en esta línea e incorporando el ámbito de la relajación y de las prácticas meditativas al ámbito de los procesos de aprendizaje en las escuelas y de los procesos de aprendizaje entre arte y meditación o relajación.
Y la propia práctica del collage ya en sí se acerca tanto a las prácticas de relajación y meditativas y al efecto de relajación que provoca a nivel mental, físico y emocional, que es un material riquísimo para llevar al aula. Los chicos, las chicas, los niños, las niñas, cuando se tiran al suelo a cortar, a pegar, a rasgar, a embadurnar todo y a pegar, están en el presente, están atentos, la atención se amplía y puede estar pasando de todo alrededor, pero están trabajando. Y ese miedo muchas veces de no voy a terminar o no lo voy a poder hacer o me va a quedar el trabajo a medias, por lo general, en una amplísima mayoría, no solo no pasa, sino que pasan a hacer más cosas, porque conecta con todo lo que tienen para contar. Y la relajación creativa está tan de la mano al collage que a mí me parece que les permite, como decía antes, estar en el aquí y ahora, tener la amplitud mental y mucho foco, mucha concentración. Escuchamos a menudo las dificultades, ¿no? En la concentración, en la atención, en cómo tratar eso. Quizás lo que pasa es que no se puede estar sobreatento a lo que pasa afuera, solamente a lo que pasa afuera. Ni los niños, ni los adolescentes, ni jóvenes, ni adultos podemos estar solo con la atención puesta en el afuera, en las pantallas, en los distintos tipos de pantallas, en lo que vemos pasar. Tenemos que ir hacia adentro. Y esta técnica nos permite girar ese foco y poner la atención adentro. Porque en la medida que llega adentro, todo lo que hay para sacar fluye de una manera mucho más natural. A mí me gusta mucho comenzar los talleres con un momento de meditación brevísimo, y más que meditación, de una visualización, en donde se abre, ¿no? la mente para ir hacia adentro, y a partir de ahí se generan las condiciones para todo lo que estamos hilvanando desde el comienzo de la presentación. Y ahora, para pasar al otro bloque, me gustaría compartir con ustedes y lo que es el collage como producto. Son narraciones que lo comenté varias veces, pero yo lo que destaco es que son auténticas. Y a veces en el disparate está la verdad. Son verdaderas, no son reproducciones de algo que han visto fuera. Para eso hay que dar las condiciones, el tiempo, los materiales, desde luego, y la libertad para que puedan hacerlo. Como producto, toca directamente el inconsciente de las personas. Es el inconsciente el que toma la delantera para hablar. Por eso es disparatado, y por eso a veces las composiciones son disparatadas, porque tienen la misma lógica de pensamiento que en nuestro inconsciente. Permite a los niños y a todas las personas vivenciar lo que están haciendo. Copiar es importante. Se aprende mucho copiando a los grandes, a la educación clásica, en el arte, es importante, y se adquieren muchísimas herramientas y muchísimos conocimientos, pero no puede estar descompensado. Hay que dejar espacios para ir hacia adentro y para vivenciar. No es una actividad donde haya que borrar, no hay goma de borrar. Acá no necesitamos la goma de borrar, porque en la vida tampoco se borran las cosas. Las situaciones se transforman, se pegan, como decía antes, se recrean quizá
poniendo, añadiendo algún otro elemento, pero no se borran, todo deja huella y nosotros queremos saber y conocer esas huellas, las nuestras como maestras y como maestros, la de nuestros niños, la de las personas a las que educamos. No queremos que sean personas sin huella, al contrario, que sean conscientes de la huella y que se trabaje sobre esa huella. Y para eso la goma de borrar no nos sirve, pero sí todo el mundo de materiales que les podemos ofrecer, pero que ellos pueden descubrir. Esto es un lenguaje que da la posibilidad de acercarse al mundo de lo que pueden traer al aula. Y para mí esto es importantísimo. Hay cosas que van a estar, pero hay cosas que van a tener que llevar. Y no es solamente la cantidad de lo que lleven, o qué bonito, o qué raro lo que lleven, sino qué sentido tiene para cada niña, niño, ese material que han llevado. Por otra parte, es un lenguaje que permite un acercamiento a la naturaleza increíble. Y en esa proximidad a la naturaleza hay descubrimiento y hay integración. Y por último, me gustaría decir que es un lenguaje inclusivo. Es un lenguaje maravillosamente integrador e inclusivo. Y es otra metáfora de lo que es la vida y de lo que es nuestra sociedad y de lo que tiene que ser nuestro sistema educativo. Tienen que ser sistemas inclusivos en donde todos tengamos un lugar, donde todos nuestros niños, jóvenes y adultos, cuando están aprendiendo o están accediendo a la educación en otras etapas de la vida, tengan un lugar. De la misma manera que los materiales tan dispares y tan diversos con los que trabajamos pueden llegar a tener un lugar en la obra, un lugar en el trabajo que están haciendo. Y es integrador. Todos tienen un sentido, todos tienen importancia y todos aportan algo a la obra. Esto para mí quizá es clave. Si un elemento no está, la obra pierde el sentido. No es que esté incompleta, es que ya deja de ser lo que era. Y es lo mismo a lo que aspiramos como docentes con las personas a las que estamos acompañando y educando. Si uno no está, si uno no puede estar, no tiene sentido el aula. Si no somos capaces de incluir desde la diversidad, desde la diferencia, desde la situación de cada uno, perdemos todos, igual que pierde una obra. Y cuanto más disparidad y cuanta más divergencia, apelando otra vez a lo que nos ayuda a llegar el torbellino de ideas, y cuanto más diferente, más rica va a ser nuestra escuela, más rica van a ser nuestras aulas. Y de esa riqueza es donde vamos a sacar los mejores aprendizajes. Los mejores aprendizajes que van a pasar por nuestros sentidos de una manera muy directa y muy auténtica. Los vamos a entender porque van a pasar por nuestros sentidos. Los vamos a sentir porque van a pasar por nuestra emoción, y a cada uno nos va a pasar algo, nos va a conmover, nos va a enfadar, nos va a gustar, nos va a despertar la curiosidad, y a partir de ahí lo vamos a poder hacer concepto, lo vamos a poder entender y lo vamos a poder compartir. Mi propuesta es cambiar el foco, ir desde adentro y que haya muchos materiales diversos en el aula, como hacía Picasso, como hacía Braque y como hicieron tantos otros. Se puede poner en una obra un pincel, que sea parte de la obra. Se puede poner una bolsa de residuos, que sea parte de la obra y que esté contando algo. Se puede poner comida, un desecho,
y se puede pegar ahí para contar otra historia. Cuanta más diversidad y cuanta más disparidad en las obras, en los collages y en nuestras aulas, muchísima más riqueza y muchísima más fuerza a nivel individual, grupal y social, que es lo que queremos, crear la sociedad más diversa y más unida. Bueno. Para terminar, si tengo tiempo, Lorena, no sé si tengo Sí, tiempo. sí, estamos bien en tiempo. ¿Estamos bien? Estamos bien. A mí me gustaría contar dos cosas. Quizá, no sé si podrá salir en algunas preguntas o algunos comentarios del público, pero quizá contar algunas experiencias de cómo el collage, una vez que está en el aula como un lenguaje que puede vehiculizar muchas situaciones, como algunas experiencias de cómo lo he tratado y lo hemos tratado con los niños y con los maestros. Y luego me gustaría dejar una consigna, una propuesta para quien quiera de las 160 personas. Me encantaría que pudiera llegar a tocar la curiosidad y la motivación de algunas personas para hacer una pequeña obra en casa, cuando puedan, y que la puedan compartir. Así tenemos una experiencia en primera persona de cómo trabajar, y también puede ser un material muy rico y por supuesto a disposición de esta semana de educación especial. En cuanto a experiencias, solamente voy a nombrar algunas, dos o tres, pero la de este año que se nos rompió mucho todo. Además quiero contar este pequeño taller porque lo hice con una amiga y excelente profesional que va a participar en estas jornadas. Lo hicimos con un grupo de docentes en Buenos Aires también, docentes de ciudad en Buenos Aires. Trabajamos el collage, una propuesta de collage, cómo reparar el año que todos, pero las maestras y los maestros habían vivido. Las obras que salieron, creo que eran más de 20, fueron todas diversas, todas diferentes, con un hilo conductor, pero con muchísima autenticidad. Entonces ahí trabajamos a nivel grupal con Laura Singer, lo que se rompió este año y cómo cada maestro y cada maestra cree que se puede reparar, para continuar con la labor docente. En otra ocasión hice una jornada con dos clases en un colegio secundario en donde había muerto un niño. Y entonces trabajamos el tema de la muerte, de lo que había pasado y del duelo a través de la técnica, con actividades individuales, porque cada uno tiene que elaborar desde sí mismo, pero también con una actividad muy, muy potente de grupo que les permitió visualizar, por un lado, construir y visualizar qué estaba pasando en el grupo, cómo estaba el grupo y cómo podía continuar el grupo. En otros casos, en temas de educación con personas adultas migrantes en situación de muchísima vulnerabilidad, pues el collage permite contar su experiencia migratoria, su viaje migratorio, en imágenes, puesto que hablan muy poquito español. Son personas mayoritariamente del África subsahariana, con lo cual están recién aprendiendo a hablar español, y narrar una vivencia
muy dura, muy difícil y muy dolorosa. En muchas veces se hace complicado. Sin embargo, esa misma experiencia, sin dejar de ser difícil, dolorosa, emerge con mucha claridad y con menos esfuerzo, si podemos decir, para las personas a través de las imágenes. Y en esa, en mostrar las imágenes, hay sorpresa por lo que pudo salir y hay mucho aprendizaje por parte de las demás personas que están compartiendo. Entonces, estas son las tres actividades o las tres experiencias que he seleccionado para vosotras. Una que tiene que ver con educación de adultos y personas que no son españolas, que han migrado pero en situaciones extremas. Una situación de aula con adolescentes en un momento especial como la adolescencia, pero además con una situación de ruptura gravísima, como puede ser la muerte de un compañero. Y la primera que conté, que la realizamos con Laura Singer, con maestros de ciudad en Buenos Aires, para repensar y para vivenciar y repensar esta ruptura, este corte, este quiebre producto de la pandemia en la práctica docente, cómo explorarla, metabolizarla, expresarla y cómo puede permitir dar un paso adelante. Estas son las tres, pero bueno, podemos conversar más. ¿Querés? Acá tengo, bueno, unos comentarios, hermoso, dice Victoria Casas, enriquecedor, muy interesante. Carolina De Lucci dice, muy buena la idea de trabajar el duelo con el arte como recurso, las experiencias vitales pueden ser motor de procesos creativos únicos. Te iba a consultar, Martina, ¿cuándo querés mostrar las imágenes? Yo creo que las podemos ¿Al mostrar final? ahora. Me gustaría, ¿Ahora? sí, me gustaría ahora quizá dejar un poco en bandeja la propuesta para las maestras, los maestros, los docentes y animarlos mucho a que si quieren puedan hacer una obra que será única y bueno, y Y que después, después puedan compartirlos. Yo creo que Lorena vas a pasar el hashtag para poder sí, sí, compartir, sí. ¿no? Vale. A Entonces te ver, doy vamos la a hacer palabra, ¿te así. parece? Decime. Vamos a pasar las imágenes y antes Martina va a compartir este desafío, nos deja. Y Desafío. después tengo algunas preguntas interesantes que te queríamos compartir. Estamos bien de tiempo. Así Perfecto, perfecto, que, bueno, perfecto. voy a primero compartir la pantalla y esperemos que salga todo bien. Vamos a pasar las imágenes y una vez que termine, si te parece, das la consigna para que puedan volver a salir en pantalla las intérpretes. Perfecto. A ver. Esperen un segundo. Volvemos aquí, compartir. En cuanto lo vea en YouTube, empiezo a pasar las imágenes. Creo que ahí se ve. ¿Ustedes lo ven? Martina, ¿lo ves? Yo no lo veo, ¿Todavía no? todavía no lo veo yo. Bueno, ahí está. Perfecto, muchas gracias.
Y ahí está el hashtag. Bueno, aquí volvimos. Y volvimos. Muchas gracias, Lorena. Esta es una pequeñísima selección de collage hechos todos, realizados todos por nenas y nenes bastante chicos, entre 6 y 8 años, en donde se ve el producto de distintos tipos de consignas. Algunas autorretrato, otras trabajar cómo se sienten, qué estado anímico tienen. Pero bueno, yo hice una brevísima selección para compartir la fuerza de los productos y para contar que todos hay un camino primero hacia adentro, que puede ser un estado anímico, su propia imagen, la concepción de su propia imagen, su propio autorretrato, en algunos casos el tratamiento de un conflicto, una pelea que tenían que resolver y cómo, bueno, vemos cómo los resultados son potentes, son bellísimos, cómo en los diferentes temas que se tratan hay belleza. Cuando hay verdad, hay belleza. Y cuando hay autenticidad, no hace falta tampoco contar mucho y narrar mucho, expresar mucho hacia afuera. La imagen sirve. Sin embargo, como los niños lo ven con tanta claridad, sí que les gusta mucho contar. Y ahí sí me gustaría añadir que es un material interesantísimo para aprender a narrar y a contar y a comunicar. Porque no están contando algo que están viendo fuera o que leyeron, o que eso también, por supuesto, yo no me posiciono entre esto o esto. Por supuesto, cada cosa tiene su importancia y su sentido. Pero cuando están contando algo que ellos solos han creado y que no hay otro igual, porque no va a haber otro collage igual, aunque hayamos dado los mismos elementos. En muchos de los collages habían tenido una bolsita con los mismos elementos. Sin embargo, la composición, el recorte, cómo recortaron cada uno o qué elemento añadieron a esos tres es totalmente único e irrepetible. Entonces, tirar de ese hilo para entrenar, no solo aprender, sino entrenar la presentación, la narración y la comunicación es muy, muy interesante. Volviendo a la consigna, lo que quería dejarles, Lorena puso el hashtag con la cual se puede subir. Yo les voy a proponer que en una hoja, tamaño hoja 4, cualquiera, de cualquier color, de cualquier fondo, de cualquier, o sea, lo que los convoque a ustedes, no tiene que ser uniforme, ni muchísimo menos, escojan 4 elementos, que pueden ser imágenes, concretas, imágenes recortadas, puede ser trozos de papel y los trozos de papel con la libertad absoluta, cortados, rasgados, cortados en pequeñito, hechos bollitos, como quieran, papel como quiera, pero que sean 4 elementos.
y que sea uno relacionado con vuestra esencia. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Más allá de maestra, maestro. ¿Quién soy? Otro elemento que tenga que ver, que esté vinculado con el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Que esté vinculado con maestro, maestra, o el rol que tengan en el ámbito de la comunidad educativa. Otro elemento que tenga que ver con el gran tema de este año, con algo con lo que se nos rompió este año, con la pandemia. Y el cuarto elemento, algo que tenga que ver o que lo puedan vincular con la esperanza de la reconstrucción, de la mejora, de que pase esto que estamos viviendo. Entonces, un collage hecho con 4 elementos. Les contaba que antes lo que vimos, yo había entregado bolsitas con 3 elementos. Y ahí tuvieron que hacer la composición. Era más al azar y no trataba un tema tan concreto y tan específico como este. Aquí sí, lo vamos a llevar a nuestra experiencia de este año, porque estas jornadas, además, están diseñadas con muchísimo cariño y sentido precisamente para tratar lo que ha pasado en este año. Entonces, uno es un elemento que esté vinculado con quién somos cada uno de nosotros como personas, hombres, mujeres. Quién es otro elemento vinculado con el trabajo de cada uno, maestra, director, el rol que cada uno tenga. Otro elemento vinculado con algo que se rompió, con lo que se rompió este año, o con algo específico para cada uno que se haya roto. Y el cuarto elemento, algo que tenga que ver con la reconstrucción, con el pasar a otra etapa, con la esperanza de que va a ser un año, esperemos, y me estoy refiriendo a los colegios, a las escuelas, a las secundarias, a todos los niveles, en donde educar sea posible tal como lo conocemos. Por supuesto que ha sido posible a lo largo del año con la creatividad, con la inventiva, con el sortear obstáculos, con el ponerse las pilas y sobre todo con el compromiso, con la vocación, con la profesionalidad, con la ilusión y la responsabilidad de cada uno. Pero bueno, una vez que han seleccionado estos 4 elementos, pueden hacer la composición que cada uno quiera. La composición, lógicamente, tienen que estar unidos, tienen que encontrarse. Recuerdan que dijimos, tienen que incluirse e integrarse. En esta hoja tienen que estar incluidos e integrados los 4 elementos. Y una vez que terminó, además de admirar muchísimo lo que han hecho y de honrar el trabajo que han hecho, aunque el contenido sea duro, aunque el contenido sea difícil, aunque estemos cerrando un año con un coste elevadísimo. Hay que honrarlo porque estuvieron al pie de todo durante todo este año. Entonces, eso que hayan hecho, además de quererlo, honrarlo y respetarlo, si quieren hacerle una foto y luego poder compartirla con el hashtag, sería genial. A mí me encantaría y bueno, sería muy lindo ver cómo trabajar. Martina, qué motivo. Realmente, sí, la verdad que estas últimas palabras que transmitiste es un poco lo que iniciamos ayer la jornada desde la palabra de las supervisoras y estamos reiterando y es un gusto que bueno, vos sos una colega docente también, más allá de toda tu formación, pero creo que tenés el alma también de maestra, poder compartirnos
este sentimiento que compartimos todos, que tenemos del trabajo docente, de que creo que no solo aquí en la Argentina o en Buenos Aires, sino quizás en muchos lugares del mundo, la gran mayoría hemos puesto el alma, el cuerpo. Hemos puesto mucho el cuerpo este año también, la mente, el cuerpo, para sostener. Y en el caso nuestro de la educación especial, nosotros las supervisoras siempre comentamos que estamos muy orgullosas porque en este caso de la ciudad de Buenos Aires, todos nuestros alumnos estuvieron enlazados, más allá de conectados, porque se habla de conectado o desconectado, que a nivel tecnológico, que es una herramienta muy primordial en este momento, en estas épocas, en este contexto, se ha transformado en algo primordial, sea el celular, sea la tablet, la computadora, un medio en el cual uno se pueda comunicar a la distancia, y muchas veces sabemos que los recursos son desiguales, como en muchos lugares del mundo. Lo que contaste de los migrantes es muy movilizante también. Acá también tenemos migrantes, digámosle, internos, y desigualdades, en la cual cada uno de los maestros y de los equipos y de las escuelas han apelado a muchas de estas herramientas que vos decís que tiene que ver con la creatividad y buscar la forma de continuar el lazo con no solo los alumnos, sino nosotros tenemos un fuerte trabajo con las familias. No podemos pensar la educación especial si no hay un nexo fuerte y un sostén con esa familia que acompaña a ese estudiante. Acá hay una pregunta que se reitera, es si vos tuviste alguna experiencia con personas con discapacidad. En las aulas, en los colegios en Madrid, y estoy hablando de los colegios públicos, hay prácticamente casi siempre niñas o niños con alguna necesidad especial que están integrados. Es decir, tienen, por lo general, participan de una manera bastante continua en lo que es el grupo grande, en algunas actividades o ante algunas necesidades tienen una maestra, una profesora que los acompaña de manera más individual. A veces es individual y a veces en pequeños grupos, pero si no están en las aulas. Y cuando voy a las aulas siempre ha habido niñas y niños, también adolescentes, como todo el grupo, que sí en los colegios públicos, que es donde más actividad desarrollo, siempre, prácticamente en todas las aulas, hay niños o niñas con necesidades especiales. Bueno, acá también hay una pregunta de María Verónica que dice, ¿cómo trabajar el collage grupal o cómo trabaja? En el mismo momento todos alrededor de una hoja, interviniendo de a uno, pasando la hoja siguiente. Bueno, acá hay actividades muy bonitas porque permite trabajar temas importantes para los niños. Entonces, hay actividades, por ejemplo, que preguntaba María Verónica, hay una que a mí me encanta porque tiene que ver con el silencio, pero con el silencio disfrutado y bien entendido, no con el silencio que no se puede hablar, sino con el silencio que uno está a lo que está y a la vez está pudiendo respetar el proceso de trabajo, el ritmo, el tiempo, lo que aporta cada uno de los compañeros. Entonces es una actividad en donde en torno a una cartulina, o incluso si puede ser más grande, hay una consigna que tiene que ver con lo que las maestras o maestros estén trabajando en el aula o necesiten trabajar. Se pide a los chicos que busquen imágenes o papeles. La consigna la da la consigna en cuanto a contenido la da lógicamente la maestra, el maestro,
pero luego lo que se pide es que es un rato de creación en silencio. Y es alucinante porque se ve con mucha fuerza lo que decía al final del tema de la relajación creativa. Los chicos están haciendo, están creando, están aprendiendo a respetar a sus compañeros. Los roles que están estipulados en la clase se derriban directamente, no tienen ningún tipo de sentido ni de peso, ¿no? Las etiquetas que están en el aula no dejan de tenerlas, son invisibles, se hacen invisibles, y además del producto que se obtenga genera mucha sorpresa y mucha comprensión entre los chicos. Los chicos ven que puede haber una nena, un nene que en un determinado momento tenga alguna situación particular, o sea más agresiva, o esté enfadada, o esté triste, pero que eso que vive, lo vive en un momento, no es siempre triste, no está siempre enfadada, porque a ninguno de nosotros nos pasa. No estamos siempre tristes, siempre enojados, o siempre inquietos. Entonces lo aprenden viendo el cambio, aprenden el cambio viendo cómo cómo deja huella en cada uno de los niños, ¿no? Y se asombran y se dan cuenta. Para trabajar todo el abanico y el campo emocional es buenísimo. Incluso para nenas o nenes, ¿no?, que tienen que estar más tranquilos para poder seguir, es muy mágico, Está ahí y tal. Entonces, esa es una. Después, trabajar en parejas es genial, porque ahí, bueno, ahí aprenden a respetar, ¿no? Hay cooperación, colaboración. La colaboración, la co-creación. Como todo vale, y como podemos poner todo pasta para arriba, no puedo decir que tu idea no tiene sentido. No vale. Lo que tengo que decir es que me cuentes cuál es el sentido de tu idea. Tengo que darte la oportunidad, desde el respeto, a que me cuentes cuál es el sentido de tu idea. Entonces es muy revelador. Acá, la verdad que ahora dejé acá, perdón que miro para abajo, pero estoy con el YouTube en el celular, pero siguen como apareciendo. Hay otra pregunta interesante de Carolina De Lucci, que dice que piensa sobre el arte terapia incursionando en ámbitos de educación, porque en nuestras escuelas apuntamos a la producción artística. Esto, en realidad, el tema del arte, después vas a poder ver todos los comentarios, se mantiene. Tenemos 167, 170 personas, así que con muy hermosos comentarios y valiosos. En nuestras escuelas de educación especial, el arte ocupa un lugar muy importante, como expresión, como campo de conocimiento, como parte de los proyectos, como transversalidad. Y que también hay muchos docentes que están mirando, compartiendo, que son maestros, lo que nosotros llamamos de apoyo, que según también el cargo que uno justo haga posesión o tome, que me parece también muy interesante poder llevar esto a los niveles y ampliar el tema de la inclusión. Nosotros estamos trabajando, obviamente, como vos dijiste, muchos conceptos de la inclusión, de la diversidad, y nosotros pensamos en la defensa de la trayectoria educativa escolar de cada alumno en tiempos y en posibilidades. Estamos siguiendo en construcciones, y la educación especial también es inclusiva, más allá de lo que llamamos escuela común, o lo que históricamente se llamó escuela común. Entonces, sobre arte terapia incursionando en educación, acá sería en paralelo a lo que es producción artística, o sea, el arte como contenido. ¿Qué piensa? A ver, a mí claro, en centros como en escuelas como las que me estás contando, yo creo que la frontera, ¿no?, que hablamos de inclusión entre
el arte terapia y el arte y lo pedagógico, lo estrictamente pedagógico, creo que están cerca, ¿no? Porque tiene sentido, porque es una mirada muy integral la que tiene que hacer. Creo que trascienden, ¿no? Amplían mucho la mirada, no solo a situaciones, a condiciones de niños, sino también a sus familias. Entonces creo que ahí hay un trabajo, hay un terreno, ¿no? Una frontera muy, muy buena, muy buena. Esta no es una frontera que divide, es una frontera que acerca para acercar el tema más terapéutico. En los colegios, en donde estas situaciones quizás no se dan, yo creo que está más la producción artística como fuente de conocimiento y de expresión, y muy vinculado al aprendizaje de las distintas áreas, ¿no? Cómo aprender matemáticas, cómo aprender lengua, ciencias sociales con los conceptos del arte y desde el arte. Entonces, creo que eso hay ahí, bueno, se está Sí, haciendo sí. cosas y... Igual yo creo que ya se apunta, desde mi interpretación también, y creo que quizás vos lo traes, quizás tu formación o tu camino profesional tuvo que ver con desde el ámbito de la educación, desde las ciencias de la educación, y acercarte luego al arte al interior de las instituciones o los centros, o con a lo que es exclusivamente, digamos, hay como líneas de formación que es arte-terapia, Sí, sí, como sí, un sí, campo muy recortado sí, sí. desde un ámbito que quizás lo que vos planteás tiene que ver con otro Sí, camino, con muchas más vertientes y mucho más sí. centrado en tu formación, quizás a partir de la formación inicial, ¿no? De educación. Eso mismo, ese es el recorrido. Hay otra pregunta que quizás, bueno, yo creo que me la imagino, pero bueno, hacer estas prácticas, estas experiencias con alumnos que tengan discapacidad motora o personas que tengan discapacidad motora. Es alucinante. He tenido dos chicos en una secundaria y bueno, es alucinante porque nos saca a todos de nuestros límites, nos saca a todos o sea, si ya el lenguaje eh, nos presenta muchos mundos, estas situaciones y estas grandísimas posibilidades nos presentan en la acción, ¿no? Cosas bueno, que se pueden hacer. Entonces, el tema sensorial, el tema de tocar, de romper, de rasgar, de trabajar con el espacio, ¿no? Que a mí me gustaría también contar esto, que parece, o sea, el trabajo no está acotado al aula, sino que la propuesta es que cuando tiene que ser en aula, sea en aula, pero que la escuela es afortunadamente mucho más que el aula. Y Mm. entonces aprovechar los espacios, los pasillos, los rincones, los patios, para experienciar con distintas personas con necesidades de las personas y pudiendo ocupar el espacio, no solo con arte, sino con más adaptado a la experiencia de las personas. No sé si queda... Sí, yo creo que vos hablabas de festín sensorial, Sí, dijo esta frase, y en realidad, bueno, cuando iniciamos, estamos preparando la transmisión y organizamos el trabajo, este momento de compartir, que están también las intérpretes. Le comentaba que en esta charla también están presentes muchos docentes de nuestras escuelas que son sordos,
y bueno, tiene que ver con ahí un sentido que no está o está disminuido desde el punto de vista médico, podríamos decir, que es lo que decimos, pero las personas sordas y los alumnos, estudiantes sordos, personas, tienen el campo visual, la parte visual, con otra sensibilidad, desarrollado con otra sensibilidad. Y me parece que tiene que ver también con la pregunta de la discapacidad motora. Vos hablás y mencionaste de que los materiales y los procesos es con todos los sentidos y con todo el cuerpo. O sea, no es sentir, oler, escuchar, y hasta podría ser probar. Puede ser un Sí, collage que total, luego sea un picnic. total, total. Eso, No sé si existe, pero... sí, sí. Yo trabajo y hice dos experiencias. Bueno, a mí me gusta hacerlo con mi obra particular. Algunas cosas son collages efímeros que existen y Ah, cuando hago con hojas o con comida o con restos, bueno, luego es la foto y dejan de existir. Pero el tema olfativo, yo lo trabajo mucho. Vuelvo a la naná, llevar muchos materiales que huelan de manera diferente y bueno, y trabajar con eso, ¿no? La evocación, el olfato, el recuerdo, lo que hay, y luego, para luego ir a la producción. Entonces, materiales como frutas o verduras, o muy diversos, esencias, incluso aromas que no sean agradables, nada agradables, ¿no? Dependiendo el tema que estamos tratando, eso lo llevo. Y claro, la evocación a través del aroma es muy, muy, muy potente y luego pasamos a la producción. Esto con materiales visuales muy, muy diversos, muy disonantes entre sí, muy disruptivos entre sí. Y un tema antes decía, el tema motor, lo que es muy interesante luego trabajar en el suelo también, hacer collage del cuerpo. Hay uh-huh. un ejercicio que es muy bonito, tumbados, acostados en el suelo, hacer todo el contorno, que todas las maestras y los maestros lo hicieron muchas veces, pero dentro de ese cuerpo, habitar ese cuerpo a través de un collage, con lo que sea, con los materiales. Por lo general los docentes llevan los materiales, salvo que hace una actividad muy preparada y se pida a las familias o que acerquen materiales que son clave o que tienen un Uh-huh. sentido especial para cada persona. Pero el trabajar en el suelo con el propio contorno y habitar ese cuerpo, ¿no? El cuerpo habitado a través del arte con el lenguaje del collage Uh-huh. es, es muy revelador. Bueno, bueno, muchos comentarios también de hermosos, enriquecedores, la expresión, el valor de la expresión, y hay algo que resaltan varias personas, que también creo que es una reflexión, que esto va más allá de los niños o los niños en edad escolar, sino que atraviesa todas las edades y creo que retomando lo que vos dijiste, nos tiene que atravesar a nosotros en primera instancia para poder llevar adelante estas propuestas de actividades. Y que Totalmente. hay variedad, la verdad que de todo, materiales, uno se queda solamente en el collage en papel, en la Claro, idea inicial, claro. ni que hablar cuando nosotros éramos chicos, que supongo que vos habrás transitado, que collage era hacer unos pedacitos de papel con la punta del compás, y eso era el collage, que llevaba Efectivamente. mucho trabajo y había que Claro. ser muy prolijo, sino que hay una variedad que tenía que ver con el arte que no conocíamos tampoco, ¿no? O no se transmitía en las escuelas. Claro, porque ahí, yo creo que ahí lo que lo que vivimos y que probablemente puede seguir pasando, es que se toma al collage o se interpreta al collage como una técnica, ¿no? Como una técnica o como un ejercicio. Bueno, Ujú. cortamos unos papeles y pegamos. Y eso realmente va a dar resultado, porque es muy intuitivo, llega y conecta con el lenguaje de un niño rápidamente. Entonces, es difícil
que no haya un resultado. Es difícil que alguien diga, uy, no, yo no quiero hacerlo. Uy, a mí no, eso no me gusta. Es mucho más probable que lo diga frente a copiar un lienzo, ¿no? Una obra clásica. Es mucho más probable porque, bueno, la aproximación a esa obra es diferente, es muy diferente y las herramientas es diferente. Pero en ese reduccionismo se pierde la esencia del collage y se pierde el sentido. Y sobre todo nos quedamos con un collage hecho para afuera, para hacer, para tener algo, para tener la hoja con 3 papeles pegados y decir, tengo un collage. Y lo curioso es que cuando se trabaja así, si uno ve en una clase los collages, son muy parecidos entre sí. Sin embargo, cuando incorporamos, hilvanamos todo esto que estamos conversando y desde dónde se trabaja, no hay un collage igual. Claro. Porque sale de la individualidad de cada persona. Bueno, lo último acá dice Agustina, que también se trabajan con los estudiantes ciegos y disminuidos visuales, o sea que creo que hay que animarse, adentrarse, y la verdad que, bueno, son muy hermosos los comentarios. Y había una sola pregunta que la dejamos, que tenía que ver con la pandemia, de cómo se haría, cómo se hace entregando bolsitas separadas. Creo que es el gran desafío, igualmente creo que en lo virtual y en esto que se pueda transmitir y acercar los materiales, creo que es una propuesta que se puede llevar a las casas y a las familias, como vos dijiste. Totalmente. Y con materiales incluso que nosotros decimos descartables. Eso, O con, eso. Yo este año, frente a esta situación, como tuvimos que hacer todos, nos tiramos a muchas piletas y dije, y vamos a probar. Y tuve la oportunidad de hacer varios talleres online, virtuales. Hay que cambiar algunas premisas, lógicamente, hay que ajustarlas, hay que entender cuál es la realidad de los niños y de las familias que están del otro lado de la pantalla. ¿Cómo lo decimos? Pero los animo a que prueben, porque se puede hacer. Y hay algo interesante, y es que además creo que trae otra línea de reflexión. No hay que salir corriendo a la librería a comprar cosas. No ese es el objetivo del trabajo. Quizá un objetivo es que las familias busquen cosas que no usan y están molestando y no terminan de tirar. Aunque sean 3 revistas viejas. Todos tenemos cosas con las que nos encontramos en casa y decimos, ¿por cuándo las tiraré? Y no las tiro. Pero no tienen que ser materiales específicos ni las 3 revistas viejas que compartí con mi hermana la semana pasada y que están ahí que no las uso. Entonces, quizá puede haber un previo de, a ver, qué puede encontrar la familia, una búsqueda, una observación, un mirar el entorno, observar el entorno desde otro lugar, para reutilizar, para reaprovechar, para crear, para dar sentido a las cosas. Y a partir de ahí, trabajar muy bien la consigna que sea importante para cada maestra, cada maestro, y trabajar con lo que hay. Tenemos mucho, mucho, en todas las casas, con cartones, con un pedazo de tela, con tal. Quizá lo único que hay que tener es pegamento, que pegue realmente para que no se frustre el producto. Tijeras, todo el mundo tenemos, y si no, yo siempre digo, nacemos con tijeras y lo primero es romper. Lo primero es romper, no tiene que ser preciosidad y perfectamente cortada. Podemos salirnos del borde, podemos salirnos del margen. No, hay belleza en el rasgado, hay belleza en algo que está cortado de manera irregular. El tema es cómo lo trabajan. Entonces yo animo muchísimo a las maestras y a los maestros a que si puede ser un lenguaje que convertido en actividad les sirva para tratar un tema,
de cierre, de final, incluso chicos, que lo hagan. Y por supuestísimo yo estoy a disposición y abierta para preguntas, para quiero hacer esto, ¿cómo lo ves? O para encantadísima de poder acompañar. Bueno, Joana, si querés aparecer en pantalla, hacemos el cierre, aunque siga Eda enseñando. Bueno, les agradezco, bueno, primero a Martina por su tiempo, por sus palabras, creo que fue muy valioso por todos los comentarios. Voy a volver a poner después en el chat el contacto y el hashtag que ya quedó. Buenísimo. Los desafiamos a hacer su collage, los haremos, vamos a ponernos con las manos en marcha. Bueno, gracias y gracias a Eda, gracias a Joana y gracias a todos los que nos acompañaron durante todo este tiempo que fue muy interesante. Les mandamos un saludo y continuamos el jueves con los próximos encuentros que son los trabajos de las escuelas. Un saludo grande y a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos y a todas, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias a las 70 personas que están y a Lorena, a Eda, a Joana, a Lupe y a todos. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Más cerca. Bárbaro. Gracias. Gracias. Estamos viendo. Hasta luego. Bárbaro. Gracias. Gracias.